Bienvenidos a Conversemos. Gracias por estar con nosotros y qué alegría que pueda tener un seguimiento con nosotros. A través de los meses hemos estado conversando de diversos temas y si es la primera vez que usted nos está sintonizando, muchas gracias por sacar de su tiempo y para poder estar con nosotros. Mi nombre es Yesenia González y qué alegría poder conocerle a través de estos medios. Si aún no se ha comunicado con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales, puede buscar mi página en Facebook que se llama Conversemos o puede escribirnos a nuestro correo conversemos con 3 S al final @gmail.com. Si usted ha estado atento a nuestra sintonía, les hemos presentado diferentes invitados y la última vez nosotros tuvimos a un invitado muy especial, a uno de mis mejores amigos, a un ministro de alabanza que vino a presentar uno de sus más nuevos proyectos, que es su discografía Milagro. Y lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no pudimos abundar en el tema. La verdad de las cosas es que este bebé, como yo le digo, porque yo le digo que es uno de sus bebés, ha sido de mucha bendición para mi vida y para muchas otras personas, porque detrás de este disco se esconde un gran milagro de vida. Así es que para que podamos conocer acerca de ello, lo he vuelto a invitar a su programa Conversemos, así es que démosle la bienvenida a Ramuel. Ramuel, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti por invitarme, es un privilegio estar contigo y con todos los amigos que nos están viendo a través de la pantalla chica. Muy bien, pues mire, si usted es primera vez que se sintoniza, no se preocupe, rápidamente lo ponemos al día, ¿verdad que sí, Ramuel? Muy bien, claro que sí. Les presento el disco Milagro, donde todas las canciones fueron escritas por mi amigo Ramuel. Excepto una. ¿cuál? Vengo a adorarte. Es cierto, sí, porque Ramuel, tú cantabas con un grupo anteriormente. Correcto. No lo discutimos anteriormente, no pero tú habías cantado con un grupo anteriormente. Sí, el grupo Del Cordero, radicado en Puerto Rico, allá para el 2004, Dios nos dio el hermoso privilegio de grabar un disco y tuve la oportunidad de cantar en ese disco esa canción Vengo a adorarte. Y dándole gracias a Dios por esa gran oportunidad de haber cantado con este grupo fue que incluí ese cántico en el disco. Y así un dato curioso y un story time, de hecho yo conocí a Ramuel con ese grupo y de hecho yo me tomé una foto con él en ese tiempo y lo gracioso es que Ramuel después, yo no sabía, la había puesto en sus redes sociales, así que en MySpace. No, por favor, no digas dónde, no digas dónde. No, qué pena, no. Somos viejitos. No, yo no. Y nada, ya tenemos bastante tiempo de conocernos y luego el Señor te trajo a nuestra iglesia, Amén, de verdad, una cosa bastante... Parte del milagro. Parte del milagro, correcto. Ramuel, ¿por qué no iniciamos hablando acerca de una de tus primeras canciones que se llama Milagro? Porque de hecho así se titula este proyecto, Milagro. Correcto. ¿Nos puedes compartir acerca de eso? Bueno, milagro por muchas razones, pero en la canción Milagro trata acerca de este milagro tan enorme que hace Jesús con el paralítico que viene viajando desde lejos y viene con 4 amigos, dice la palabra. Y me encanta porque cuando ellos finalmente se encuentran con Jesús, después que vienen un viaje larguísimo, después que está lleno el lugar, tienen que hacer espacio, buscan cómo entrar y no pueden, abren el techo, rompen el techo para poder entrar y lo llevan. Y lo que dice Jesús es tan sorprendente. Uno dice, wow, estoy viendo en ustedes el talento para subirse a una casa, o estoy viendo... La destreza. ¿Qué destreza tienen? ¿Qué fuerza tienen? No, él dice, al ver la fe de ellos. Y eso me impactó tanto. Entonces comencé a escribir esta canción que es el paralítico hablando. Es la canción del paralítico como su trayectoria desde donde sale hasta recibir su milagro. Y como nosotros hay veces que hemos tenido que recibir ayuda de otras personas, Dios ha puesto personas en el camino para bendecirnos. Fue lo que pasó con el paralítico y al final él dice, y ahora voy hacia mi hogar contento, agradecido por lo que Jesús, por el milagro que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces ese cántico, que es un cántico bien diferente, no es algo que estamos acostumbrados a ver en discos, es el cántico de un personaje bíblico que no dice una sola palabra en la Biblia. Y yo trato de darle voz a esa persona que recibe un milagro de Jesús. Es uno de los himnos que más me gusta y por eso es que lleva el título, ¿no?
milagro el disco. Correcto, y si usted tiene la oportunidad de escuchar un poco de su música, si no ha adquirido su música, ya que no pudo estar pendiente a la programación anterior, usted puede irse a YouTube. Esa plataforma tiene todos los cánticos y verdaderamente que ese canto de milagro a mí me llamó la atención, Ramón. Yo tengo que ser honesta. Cuando yo lo puse, yo pensé que de pronto se me estaba dañando el estéreo. Es que tengo que ser honesta. O se había rayado la copia que yo tenía. Porque yo soy todavía un poquito chapada a la antigua y quería mi heart, porque, bueno, tengo que decirlo, Ramuel bendijo a toda la congregación con su proyecto. Amén. Y que el Señor te continúe multiplicando de verdad y bendiciendo. Amén. Por ese acto que tú tuviste con toda la congregación. Entonces, lo primero que yo hice cuando lo puse, o se me dañó el estéreo o el disco. Pero dile por qué. A eso voy, sí. No es que es una mala producción, al contrario, sino que cuando el canto inicia se escuchan el sonido de unas rocas de alguien que va caminando. Entonces, y por eso yo pensaba que había como un glitch, se dice en inglés, había algo rayado. Tienen una asignación los hermanos, sí, para que lo escuchen nuestros amigos. De tarea, vayan a YouTube y busquen este cántico porque ya está disponible. O en cualquier plataforma, está disponible en cualquier plataforma. Sí, en cualquier plataforma está en CD Baby, nos comentaste. Correcto. Y se puede adquirir y para que usted lo escuche. Y es bastante peculiar porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este disco es de que es bien versátil y como Ramón nos comentaba, le dio una voz a ese personaje que no tiene voz, sino que de quienes nosotros escuchamos o conocemos somos de los amigos y el rol que juegan sus amigos en este milagro. Correcto. La oración del paralítico diciendo lléveme donde Jesús, lléveme donde, porque dice la Biblia que era paralítico, ¿sí? Pero no dice que era mudo. Exacto. Entonces, imagino que iba él cantando, iba pensando en lo que iba a suceder en ese encuentro con Jesús. No podía ir, pero podía hablar. Claro. Excelente. Bueno, ese es uno de los temas que a ti más te gusta, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal? ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca en el nombre de Jesús? En lo personal, ese es mi favorito. Mira, el disco está cargado de fe. Tiene cánticos congregacionales, tiene oraciones, tiene un poder bien especial en cuanto a la fe. Yo quiero que la gente abrace más la fe. En estos tiempos, Yesenia, nuestra fe está siendo atacada. Nosotros los cristianos está siendo desafiada constantemente en el trabajo, con preguntas de nuestros compañeros, en la escuela, con profesores que no profesan esta fe. Con lo que miramos en la tele, completamente, las programaciones, la música, estamos bombardeados constantemente. Constantemente estamos siendo bombardeados. Y entonces este proyecto busca alimentar nuestra fe, nuestra fe como creyentes. Y quería compartir contigo unos versículos especiales. Y es que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará. El que en mí cree, toda la base del cristiano es la fe. Así es. La base del cristiano es la fe. Entonces, ¿cuáles son estas obras? ¿De qué estamos hablando? Y fíjate que estas palabras, el Señor Jesús se las dice a sus discípulos, ¿ok? A sus discípulos. Me encanta cuando vamos a Marcos 16, verso 14 en adelante. Jesús se aparece a sus discípulos y les dice a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad. Y dijo, y dureza de corazón, ¿por qué no habían creído a lo que le habían dicho de los que lo habían visto? Entonces, el Señor Jesús como que les da un regaño. Óyeme, ¿qué pasó con su fe? ¿Dónde estaba su fe? Yo se los había advertido, yo se los había dicho. Y me encanta porque la fe es un tema que probablemente estuvo en tópico, en conversación entre Jesús y los discípulos todo el tiempo. Sí, totalmente. Recuerda cuando estaban en la barca, ¿sí? Sí. Y le dice, ¿dónde estaba su fe? O sea, él no habla primero de la tormenta, habla acerca de la fe. ¿Dónde está su fe? Hombre, ¿Qué pasó con su fe? Hombres de poca fe. Tienes razón. Entonces, la fe era algo que estaba constantemente en conversación entre ellos. Y aquí pasa lo mismo. Discúlpame que te interrumpa. Y justo también antes de ello, Ramuel, porque si bien cuando Jesús llega como hombre, hay que notar el estado social que estaba ocurriendo. Estaban sometidos bajo presión política, entonces ellos estaban esperando un líder, un libertador, y cuando Jesús llega, que es la esperanza mesiánica,
ellos tienen como que un respiro, pero cuando empiezan a ver como atracos y que le están tirando, bombardeando y que lo quieren a él prisionar, yo me imagino que también en ese momento era una cuestión de fe para ellos, para los discípulos y todos los seguidores. Completamente, estoy de acuerdo contigo. Y no solo les dice esto, ¿verdad? Les habla acerca de la incredulidad y después viene y les dice, después que le dice incrédulos, no creyeron, les da el regaño el Señor Jesús a sus discípulos, sus amigos que estuvieron con él siempre, les dice, ahora les da lo que conocemos como la gran encomienda. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyera. O sea, después de recibir el regaño, el Señor viene y les dice, oye, yo soy la buena nueva. Jesús que murió y resucitó y quiere que ustedes vayan y lo prediquen. El que crea, fuere bautizado, será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Entonces, lo principal es la fe, creer, señales, si lo ponemos en una línea. Exactamente. ¿Cuáles son esas señales? Dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen una fe activa, a los que profesan, a los que profesamos la fe. En mi nombre, ¿de qué nombre estamos hablando? Del nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, enfrentarán la muerte sin temor. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. Esta palabra me caló tan profundo porque por muchos años la iglesia ha estado erróneamente pensando que los milagros y las señales persiguen a los nombres, a los títulos. El que tiene, Wow. el que tiene la chaqueta, el gabán, el que tiene la corbata, el que es el cantante, el evangelista, el pastor. Conocido, internacional. Y lo que me dice la palabra, lo que me dice el Señor Jesús, es claro, dice, y estas señales seguirán a quién, Jessy. A los que creen. A los que creen. No hay un título asignado a esta palabra. Es usted y yo que practicamos la fe. Cuando practicamos la fe, cuando mencionamos el nombre de Jesús, tenemos un poder para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para enfrentar la muerte sin temor, para poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Me tocó tan profundo porque ahora puedo hablarte acerca de mi experiencia personal. Cuando era niño, desde nacimiento, tuve un problema de asma. Mis padres, mi familia, oraron y yo fui sano. Nunca más he vuelto a tener problema de asma después de la niñez. Y cuando nos casamos, mi esposa y yo, cuando decidimos vamos a tener hijos, nosotros tuvimos un primer embarazo. Duró unas 7, 8 semanas y perdimos el bebé, perdimos el embarazo. Tuvimos un segundo embarazo y a las 9, 10 semanas perdimos ese segundo embarazo. Sí. Entonces, cuando esto sucede, te podrás imaginar las preguntas, las dudas, el señalamiento de algunas personas, el comentario del doctor. Entonces, ahí llega la pregunta a nosotros, ¿dónde está nuestra fe? Wow. Y en medio de ese momento tan adverso, uno de los momentos más difíciles que yo he vivido en mi vida, ¿no? Como hombre, la impotencia de no poder hacer nada físicamente por mi esposa, sino estar con ella, consolarla, amarla, abrazarla. Pero en el Señor encontramos la respuesta y dijimos, no podemos tener un espíritu de duda ahora en el momento de la dificultad. Ahora cuando estamos en la tormenta, ¿qué diría Jesús si nos ve? ¿Nos diría qué está pasando con el embarazo o nos diría dónde está su fe? Pero no hay que dejar a un lado que somos humanos y que nos duele. Claro, claro. O sea, están no recién casados, pero es su primer bebé. Claro. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando Jesús llega a la barca y nos pregunta dónde está su fe? Y ahí es donde tiene que haber un compromiso real. Ahí es donde, cuando nuestra fe es probada, nosotros vamos creciendo, vamos creciendo. Lo que hizo ese proceso que pasamos es que nosotros abrazáramos aún más la fe, abrazáramos aún más la palabra. Y como dice esta palabra, el que cree, dice, no es el que tiene un título, no es el que tiene el gran carro, dice, el que cree pondrá sus manos sobre los enfermos. Y nosotros declaramos vida en el vientre de mi esposa, declaramos vida en nuestra familia y de esa oración, nuestro próximo embarazo, nació Ramuel Enrique, nuestro primer hijo. Su primogénito. Y para los que nos ven, que no lo conocen, obviamente, cuando tengan el disco van a ver la canción número 6, El Milagro de la Vida,
es una canción de agradecimiento por ese milagro que fue Ramuel Enrique en ese momento, después de este proceso que íbamos pasando. Y hay una sorpresita ahí. Y ahí no se queda la mano de Dios, ahí no se queda. Porque luego de Ramuel Enrique vino Karimar. El Señor nos ha regalado 2 bebés. O sea, cuando tú ves realmente que ese poder del Espíritu Santo no depende de posiciones, de estar en el más que esté en el altar, el más que predique, no se trata de eso. Se trata de creer, se trata de la fe y de tener una fe activa, una fe que está junta con servicio, una fe que cuando tú la profesas, cuando la practicas, el Señor te inspira a servir en la iglesia. Tú eres testigo, nosotros nunca dejamos de servir en nuestra iglesia a través de este proceso. Íbamos a viajes misioneros, viajando a México, sirviendo con los jóvenes. Siempre estuvimos a la disposición y el servicio del Señor, y el Señor hizo su obra, puso su mano, y podemos ver el milagro o los milagros ahora en la vida de nuestros hijos, Ramuel Enrique y Karimar. Y ahí es que nace ese cántico, el milagro de la vida. Ramuel, yo me atrevería a decir que cuando hablabas acerca de la fe, que de pronto una fe inquebrantable, porque para poder estar en medio del dolor, para poder estar en medio de una circunstancia y una tormenta como esta tan dura, yo no me imagino en un quirófano o en la clínica o donde haya sucedido, ¿verdad? Estos sucesos que nos contábamos, y levantar las manos y dar gracias a Dios, así como Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre exaltado. Por cierto, creo que eres testigo. Cuando personas iban a ministrar por Karina después de estos sucesos, ¿verdad? Este evento de que perdimos esos embarazos, salían ministrados los que iban a orar por ella. Yo estaba impresionado. ¡Wow! Realmente esta es una mujer de fe, una mujer que ha abrazado la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No siempre vamos a estar entendidos de todo lo que está detrás del plan de Dios, pero su voluntad es agradable y perfecta. Me encantaba verla a ella porque a mí me tocaba, a mí me impactaba ver cómo ella daba una palabra de fe y de motivación a las personas que iban a orar por ella tristes, llorando, venían a abrazarla, y ella tenía una palabra de bendición. Era algo bien bonito verlo. Sí, y tiene Ramuel toda la razón. Dios me bendijo de esta manera, de igual manera, porque ellos son muy cercanos a mí, tienen un lugar muy especial en mi corazón, más que amigos son familia, y verdaderamente esta fe también a mí ayudó a que la mía no menguara y no tuviera esas preguntas del por qué. Pero a mí me gustaría, Ramuel, que compartiéramos con los que nos están mirando estos cantos. Me gustaría que cantaras en el nombre de Jesús. Así es que si usted está en casita, en lo que tú te preparas, Ramuel, si usted está en casita esperando de un milagro, cualquiera que sea, no importa si sea económico, no importa si sea físico, que usted se agarre de esa fe, que usted abrace la fe, que aunque no entienda lo que esté pasando en su hogar, aunque no entienda lo que esté pasando en su familia, en el nombre de Jesús, si usted llama al nombre de Jesús, Él puede ser propicio a su necesidad. Él puede llegar y poner su mano de poder y glorificarse. Y si usted gusta, mándenos sus peticiones también. Puede escribirnos, puede llamarnos, que con gusto nos gustaría juntamente con usted unirnos a esa fe y declarar que en el nombre de Jesús su milagro ya ha sido hecho. Con ustedes, Ramuel Rodríguez, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
celestial, en el nombre de Jesús. Yo confío en tu poder, sé que en ti voy a vencer. Que se haga tu voluntad, Dios eterno celestial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad sobre mi enfermedad, en el nombre de Jesús. Yo confío en tu poder, sé que en ti voy a vencer. Que se haga tu voluntad, Dios eterno celestial, en el nombre de Jesús. Yo confío en tu poder, sé que en ti voy a vencer. Que se haga tu voluntad, Dios eterno celestial, en el nombre de Jesús. Mi milagro, mi respuesta viene de ti. Viene de ti. Mi milagro, mi respuesta viene de ti. Viene de ti. Mi milagro, mi respuesta viene de ti. Viene de ti. Yo confío en tu poder, sé que en ti voy a vencer. Que se haga tu voluntad, Dios eterno celestial, en el nombre de Jesús. Yo confío en tu poder, sé que en ti voy a vencer. Que se haga tu voluntad, Dios eterno celestial, en el nombre de Jesús. Qué hermosa alabanza. Si usted que nos está sintonizando no conoce acerca de Jesús, si no ha aceptado a Jesús en su corazón, le invito a que conozca de este Jesús, no solamente que sana, que salva, que perdona, sino que también escucha nuestras necesidades y está atento a cada una de nuestras plegarias.
Si usted está pidiendo por un milagro, nos unimos a esa fe con usted y crea que la voluntad de Dios es más grande, así como dice su palabra, que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, es más grande que nuestra propia vida. Y si nos encomendamos en Él, podemos tener paz y abundancia en Él. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Ramuel, nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias por ser parte de este proyecto. Que el Señor te bendiga, que el Señor continúe abriendo puertas para que su reino siga siendo expandido y para que otras personas también, así como en tu vida, puedan experimentar este milagro. Amén. Los dejo con este verso, Juan 14, 14. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima edición.